quiero estar, quiero tener intimidad con tu verdad. En lo secreto, allí en tu altar, puedes abrir mi corazón y trabajar. Restaura mi interior con tus manos de amor. Solo busco ser más como tú. En mi habitación o en la multitud te adoro. En lo secreto te adoro. En mi habitación o en la multitud me rindo. Solo tú eres digno. En lo secreto, contigo quiero estar. Quiero tener intimidad con tu verdad. En lo secreto, allí en tu altar, puedes abrir mi corazón y trabajar. Restaura mi interior con tus manos de amor. Solo busco ser más como tú. En mi habitación o en la multitud te adoro. En lo secreto te adoro. Señor, te pedimos que la palabra que vas a hablar, Señor, ministre en tu corazón, abre nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos ahí donde estamos. Y Señor, en este momento te damos gracias. Gracias por esta palabra, Dios, que va a ser de bendición para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar su lugar? Amén. ¿Cómo están todos? ¿Contentos? ¿Frescos? Bueno, pues gloria a Dios. El tema de hoy se llama mucho que hacer, ¿sí? Normalmente pensamos en las cosas que vamos a hacer
En la mañana nos levantamos, vamos al trabajo, vamos y planeamos nuestro día, nuestra semana, nuestro mes. Pero la Biblia nos dice que nosotros tenemos mucho que hacer en el plano evangélico, cristiano, ¿sí? Hay mucho. Si tú te pones a ver, aquí Aguascalientes tiene 1,5 millones de habitantes. 1,5 millones de habitantes. El cual dice que ni siquiera el 1% ha llegado a conocer realmente de Jesús. Entonces la pregunta radica en esto: ¿qué estamos haciendo para que la gente conozca más de Jesús? Podemos hacer infinidad de cosas, Ahora que me tocó ir a un pueblito donde hay aproximadamente 34,000 habitantes. O sea, cuando uno tiene deseos de hacer algo, la misma gente se acomide a hacerlo. Cuando no tienes agradecimiento en tu corazón, cuando no hay ese deseo de compartir lo que Dios está haciendo en tu vida, pues simplemente te quedas con los brazos cruzados y no haces nada. Y pues tuvimos una campaña muy bonita, mucha gente salva. El milagro más grande no es que una persona sane de cáncer, ni que sane de diabetes, ni que sane de un pie o que se le estire la pierna. El milagro más grande es que la gente entregue su vida a Jesús. Y hasta no lograrlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese milagro conlleva que la gente abra su corazón al Señor. Y es un acto de decisión propia. ¿Okay? El milagro va si lo tocas y sana y ya. Y muchos aplauden a los milagros de las sanidades, pero el milagro de la salvación es el más grandioso. Amén. Es el más grandioso, el ver que la gente se entrega a Jesús. Ahora, ¿qué tenemos que hacer en una ciudad o en una comunidad donde la gente muchas de las veces actúa como si no creyera? Pues tenemos que ser personas persistentes, hablarle de Cristo a nuestra familia, hablarle de Cristo a nuestros vecinos, hablarle de Cristo a nuestros compañeros del trabajo. Ay, pero si se ríen de mí, no le hace. Ese es tu trabajo. Nuestro trabajo es poder compartirle a la gente que Jesús realmente es real. ¿De qué te sirve venir a la iglesia y no compartir tu fe? Eso es ser egoísta, ¿sí? Ahora vamos a Mateo capítulo 9, verso 35, ¿ok? Recuerden que todo lo que Jesús hacía y hablaba y oraba, lo hacía por algo. Aparte, Jesús se la llevaba orando por enfermos, se la llevaba enseñando de la fe, pero también durante su ministerio se la llevó enseñando a los que realmente querían hacer lo que él decía. ¿Quiénes son esos? Sus discípulos. Digan conmigo la palabra discípulos. Ahora, si tú no has comprendido que tú eres un discípulo, andas bien errado, ¿sí? A ver, díganle enseguida, tú y yo somos discípulos. Son discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un seguidor. La palabra discípulo viene de la palabra disciplina. Significa que nuestro cristianismo es una disciplina. Tú tienes que dejar de hacer muchas cosas. Vas a tener que dejar muchas amistades que te son corrosivas. Vas a tener que dejar adicciones. Vas a tener que dejar malas palabras para que la gente diga, hey, mira, ahí va un discípulo de Jesús. ¿Sí? Ahí va un seguidor de Jesús, porque eso significa cristiano. Cristiano significa pequeños Cristos. ¿Sí me estoy explicando? ¿Qué le vas a decir a la gente cuando te diga en qué se define un cristiano o un católico? ¿Qué le vas a decir? Pues es el mismo Dios. No, es el mismo Dios. Discúlpame que te lo diga. Católicos tienen cientos de dioses y no se consagran a ninguno de ellos. Le hablan a una estatua y la estatua no les responde. Nosotros estamos consagrados a un Dios que responde. Amén. Al Dios invisible, al que mandó a Jesús a morir en la cruz del Calvario y resucitó.
Ninguno de esos ídolos resucitó, todos están muertos. ¿Me estoy explicando? Ahí tienen a San Pedro, ahí tienen a San Pablo, están muertos. Ya no se levantaron entre los muertos. Pero Jesús, ¿qué pasó? Venció la muerte. ¿Por qué venció la muerte? Pablo dijo, si Jesús no resucitó, en vano predico. Entonces estaríamos aquí en vano. Estamos hablando de un Jesús que venció ¿a qué? A la muerte. Así es que cuando alguien te diga, ¿por qué sigues a Jesús? Porque venció a la muerte. Nada más por eso. ¿Quieres otra explicación? Otra explicación es que derramó su sangre para que mi fe no fuera una fe simple, sino una fe grande. Y que se ría quien quiera, quien se burle, quien quiera seguir, que lo haga. Pero mi responsabilidad es hablar de ese Jesús, porque esa es fe verdadera. Amén. Fe verdadera es que yo voy a compartir lo que yo estoy experimentando. ¿Cuántos han experimentado a Jesús en sus vidas? Amén. ¿Sí? Lo puedes haber experimentado de alguna u otra manera, una sanidad. Oraste en el nombre de Jesús, yo reprendo eso y se fue. ¿Qué pasó cuando tenías insomnio? Te levantaste en la madrugada, reprendo ese insomnio en el nombre de Jesús. Minutos después estás roncando y mareando. Ay, caray. ¿Por qué? Porque el nombre de Jesús tiene autoridad. ¿Me estoy explicando? Entonces esas cosas son las que yo tengo que ver para expandir la fe en la vida de otros. Vamos a ver Mateo 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando ¿qué? El Evangelio del Reino. Digan conmigo, Evangelio del Reino. Lo hemos dicho muchas veces, ¿qué es el Evangelio del Reino? Es un reino invisible que solamente se adapta a una persona que sabe creer. ¿Sí? ¿Cómo le voy a decir a algo que me está limitando? En el nombre de Jesús, te ordeno que te vayas. Me hablaron de Juárez, no, nos salió un recibo de gas de 20 pesos. Wow, en el nombre de Jesús. Todo lo que estamos haciendo con los decretos, ¿qué estamos haciendo? Llamando el reino de Dios a nuestras vidas, no nomás a nuestras vidas, a nuestra familia que no conoce a Jesús, a mis finanzas. Eso es lo que estamos haciendo antes de empezar el martes y el domingo, llamando el reino de Dios. Nos lo estamos predicando a nosotros mismos. Ahora la gente tiene que ver lo que me está sucediendo. ¿A cuánta gente le compartes lo que te está sucediendo en Dios? ¿A uno? ¿A dos? ¿A 10? Ay, ¿a poco sí? Bueno, si no has escuchado el ay, ¿a poco sí? Entonces no le has predicado a nadie. ¿Sí? Entonces tenemos que testificarle a la gente lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Ese es el Evangelio del Reino. Es un reino que se va a establecer en las vidas de las personas. Se va a establecer porque se establece. Ahora dice, y sanando toda ¿qué? Enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué tengo que hacer cuando viene una persona enferma? Aparte de hablarle de Jesús, ¿verdad? Hay que orar por su enfermedad. Si la persona no te quiere escuchar, ahorita te voy a demostrar el poder de Dios. En el nombre de Jesús, ordeno sanidad sobre tu herida. Reprendo ese insomnio, reprendo esa jaqueca, reprendo en el nombre de Jesús todo lo que te está pasando. Eso es traer el reino a través de un milagro. Amén. Amén. Ahora fíjate bien lo que dice. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ¿qué? De ellas. Digan conmigo la palabra compasión. Compasión. ¿Cómo se va a revelar la compasión en mi vida si no estoy dispuesto a dar nada? ¿Cómo se revela la compasión? Si voy caminando y encuentro a alguien con necesidad y le doy. No, obviamente no estás dándole a todo uno, porque en un día salen hasta 10 que écheme el peso, écheme el día a día, ay, no nos va a faltar que te diga, no trae monedas, écheme un billete, caray, qué atrevido. O sea, no te la vas a pasar dándole a todo mundo, pero sí tienes que ser sensible. El
¿Qué es lo que Dios quiere que hagas en un momento de compasión? Tal vez en un momento de compasión te va a tocar llevar a alguien que necesita un centro de rehabilitación. Tal vez en un momento de compasión vas a ir a visitar a alguien al seguro. ¿Cuántas veces lo has hecho? Ay, mi amigo está enfermo, vete al seguro, ya está internado, está en terapia intensiva. Dice la palabra que quien visita a las personas en la cárcel y quien visita a los enfermos es como si lo hiciera a Dios, a Jesús. ¿Quieres hacerlo? Date el tiempo para hacerlo. La compasión es muy, muy importante. La compasión se revela cuando yo dejo de hacer cosas por complacer la necesidad de alguien. ¿Amén? Amén. Ahora no lo vas a estar visitando toda la vida, ¿verdad? También tiene que poner de su parte. Yo voy y visito a la gente por un cierto tiempo y después ellos se tienen que esforzar. No, señorito, no se lo voy a poner fácil, ahora usted va. ¿Sí? Porque tampoco estamos enseñando el evangelio de la comodidad. ¿Sí? No es el control remoto que ahora sí Dios te necesito, ven a mi casa. No, Señor. ¿Sí? Eso no es el evangelio. La compasión tampoco es eso. La compasión es dar algo en un momento determinado. Amén. Y la compasión también va a revelar perdón. Si alguien te hizo algo y estás enferma, vas y la visitas, revelas la compasión de Dios en tu vida. Diga conmigo, tenemos que ser compasivos. Tenemos que ser compasivos. Porque hay gente que confunde la compasión y bueno, pues por algo te pasó, porque la otra vez hiciste algo malo contra mí y mira, ya Dios te está castigando. No sea payaso. ¿Sí? Bueno, obviamente hay consecuencias, ¿verdad? Y vemos en los libros proféticos en el Antiguo Testamento, había un juicio de parte de Dios. El pecado atrae el juicio de Dios. No, sin embargo, no le podemos decir castigo, ¿verdad? Porque el castigo, según Hebreos, es que Dios reprende a sus hijos cuando hacen algo indebido. Pero vamos a ver lo que dice en las partes siguientes de estos versículos. Tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas. Digan conmigo la palabra desamparadas. Desamparadas. Y dispersas como ovejas que no tienen ¿qué? A ver, vamos a ver qué tenemos que comprender en cuanto a esto. No sirve de nada si yo me agarro hablándole a la gente de Jesús y no los invito a la iglesia. A ver. Vamos, pastor, pues si les estoy evangelizando cada vez que necesitan, yo oro por ellos. No, es que es una pérdida de tiempo. La gente tiene que comprender que después de que se les predica de Jesús, tienen que tener un pastor. ¿Me estoy explicando? Alguien que les enseña la palabra, alguien que les cuida con el mensaje. Ese es el trabajo del pastor, cuidar el estado de sus ovejas, según Proverbios. ¿Me estoy explicando? Y todo lo que aprendemos en la congregación tiene que ver con nuestra fe. Una persona que no viene a la iglesia es una oveja descarriada. Ay, Dios mío, qué feo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué es una oveja descarriada? Pues yo no necesito pastor, pues nomás soy de Dios. O sea, una persona que se convierte a Jesús necesita congregarse. Es una ley, es un mandamiento. No enseñemos a la gente a que no, pues el pastor va a ir a tu casa. No, yo no voy a ir a la casa de la gente si no viene a ser pastoreado. ¿Sí? Yo no voy a ir a visitar a alguien que no se está dejando pastorear por mí. Así de sencillo. Yo no voy a ni siquiera ir a orar por una persona. La compasión se revela de una manera. Pero si esa persona ya disfrutó de esa compasión, ahora tiene que poner de su parte. Amén. Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Poner de nuestra parte. Yo tuve que ser pastoreado por años antes de ser pastor. ¿Me estoy explicando? Y créanmelo, nunca, ni una sola vez mi pastor fue a buscarme a mi casa. Ni una sola vez. Yo iba y buscaba a mi pastor. ¿Sí?
Yo me iba y me sentaba, escuchaba, sacaba mi libreta y aprendía. ¿Por qué no vas a mi casa? No, porque el pastor no debe ser manipulado por un sentimiento. El pastor está ahí, métete al corral. No somos ovejas como las que ves cuando vas de aquí a San Luis Potosí, que hay muchos pastores pastoreando a sus ovejitas. El pastor tiene que estar cuidando a los que están dentro de él. Yo le pregunto, ¿qué pasó con tal persona? ¿Por qué no ha venido a la iglesia? No, pues quién sabe. ¿Qué pasó con tal? Y a veces ese es lo que platicamos mi esposa y yo. ¿Cómo ves el crecimiento de tal persona? ¿Cómo lo ves que va avanzando? No, pues va bien. Y disfrutamos el crecimiento de la gente. Disfrutamos el ver a las personas con fe. Pero las ovejas que se descarrían, oye, ¿qué pasó con esta persona que dejó de venir? No, pues mira, te soy sincero, hay veces que me dicen, aquella persona, pues no me acuerdo de ella, porque nunca estuvo dentro del rebaño. Hay ovejas y hay cabritos, y los cabritos patalean, así es que yo a un cabrito no me le acerco porque me va a tirar de patadas. ¿Sí me estoy explicando? Pero a una oveja simboliza una persona noble que se deja enseñar, de espíritu enseñable, de corazón enseñable, obediente a las cosas del Señor. Amén. Amén. Servicial. Ese es bíblicamente lo que nos representa cuando somos ovejas. Amén. Amén. ¿Y qué? Las ovejas paren ovejas. Cuando somos buenas ovejas, traemos más ovejas al rebaño. ¿Me estoy explicando? Ese es el principio. Ahora, dice que Jesús dijo que estaban dispersas como ovejas que no tienen pastor. Así es que yo tengo que decirle a la gente, cuando les hablo de Jesús, o si me topo a alguien que ya tiene años en el Evangelio, lo segundo que le tengo que decir, primero le digo, ¿ya entregaste tu vida a Jesús? Sí. ¿Y ya tienes pastor? No voy a ninguna iglesia. No, pues entonces no eres una buena oveja. Tienes que dejarte pastorear, cuate. ¿Sí? Te tienes que dejar moldear. Porque el pastorado, escúchenme bien, mis hermanos, el pastorado es el ministerio más tierno, afable, noble que hay dentro de los 5 ministerios, porque es el único que convive con la gente. El evangelista no convive con la gente, ¿no? Ese llega, hace un alboroto y se va. El profeta llega y te cae gordo, porque nomás te está diciendo, tú esto y esto, y el Señor dice esto, ay, que ni se me acerque, me dijo todas mis verdades. Sí, ese es el profeta. El maestro pues viene y enseña, pero no tiene la habilidad para pastorear. El pastor sí tiene la habilidad de cuidar, de enseñar, de guiar, de preocuparse, de orar en las madrugadas por la gente. ¿Y qué me dices del apóstol? Bueno, pues ese ya está en otro nivel, ya es pastor de pastores. Un apóstol ya es pastor de pastores, ya pastorea pastores. Imagínate pastorear gente que no es pastor. Ahora imagínate pastorear pastores, es otro rollo, es otro rollo. Pero todos en algún sentido de la palabra hemos sido ovejas en algún momento de nuestra vida. No estoy diciendo que somos animales, no. La oveja, ¿sí? La oveja es tan humilde, ¿verdad? Que cuando la van a llevar, por así decirlo, al lugar del sacrificio, la oveja se inclina. Entonces nuestra actitud ante el Evangelio debe de ser de humildad. ¿Qué es? Reconocer cuando estoy mal y no poner una barrera. ¿Me estoy explicando? Sí, amén. Cuando el pastor viene y te dice algo, pues acéptalo. Oiga, ahora que fui a predicar a Guadalupe, Hidalgo, Durango, el pastor, ya un señor ya grande, anciano, ya grande,
Era muy chistoso el hermanito. Y me dice, no, pues teníamos muchos años que no veíamos esto, la iglesia llena. No sacamos grabaciones, pero la iglesia intestada de gente. Desaparecía hasta un avivamiento. Veras, ahora también que estuve en Matamoros, multitudes entrando a la iglesia, ¿no? Gente recibiendo a Jesús en sus corazones. Y me dice el pastor, no, hermano, ¿qué pasó? Yo les digo las cosas, se enojan y se van. Y luego, y usted vino y les dijo hasta de lo que se iban a morir. Y están bien contentas. ¿Cómo le hizo? Porque en el ir y venir los hago reír y les digo sus verdades. Oye, los duranguenses casi no se ríen. Estaba yo porque les digo porque se ríen. ¿Verdad? Los de Coahuila sí estaban a carcajadas, ¿no? Eso sí, hasta se doblaban. ¿Verdad? Los de Juárez también. Y a lo mejor no me conocen en Durango, pero bueno, ya. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Cada lugar tiene su tradición, ¿verdad? Ahora que estuve ahí, pues hasta me dijeron que ya se comen los alacranes, ¿no? Se los comen como paletita. Y les iba a traer una de regalo. No se crean, ¿no? Hay un lugar ahí que se llama Mercado Gómez Palacio, que venden todo de alacrán. Pero yo lo había escuchado y no lo creía hasta que fui para allá y dije, ay, Dios mío. Pero así es, ya son las tradiciones. Y evidentemente las culturas y las tradiciones que tenga un estado, un país o lo que sea, ¿sí? Todos fuimos llamados a ser ovejas. Todos fuimos llamados a ser obedientes al Señor. Todos fuimos llamados a no vivir dispersados en el reino de Dios. Así es que, ¿qué le voy a decir la próxima vez que me toque el hermanito que ya tiene un mes que no viene a la iglesia? ¿Por qué no está yendo a la iglesia? ¿Por qué no está yendo a la iglesia? Pues es que no tengo tiempo. Pues yo también no tengo tiempo por orar por ti. Ve a la iglesia. Mira, esa gente que piensa que porque te la topas en la calle vas a orar por ella. Está bien, voy a orar por ti, pero la próxima te voy a decir así, directamente, que vayas a la iglesia, para que ellos oren por ti. Para eso es la iglesia, ¿sí? ¿Saben? A mí el Señor me mostró hace unos meses atrás, me hizo sentir en espíritu. Yo te envié a Aguascalientes para que plantaras una iglesia. Y la gente que te quiere ver tiene que ir a la iglesia que tú plantaste, porque tú estás casado con esa congregación. Quien rechaza esta iglesia me deshonra a mí. ¿Me estoy explicando? Pues que venga el pastor a orar por mí. Oye, qué chistoso, ¿no? Qué a gusto. ¿Y usted por qué no viene? Pues es que no se puede. ¿Cómo que no se puede? ¿Verdad? Por eso tenemos que venir a la iglesia. Yo vine a esta ciudad por esta iglesia. Yo vine a esta congregación. Esta es la congregación con la cual me casé yo, nos casamos mi familia. Y que no ame a la que con la que estamos casados, ¿verdad? Pues tampoco la voy a solapar, ¿verdad? ¿Cuántos están agarrando el mover? Órale, pues todo mi corazón dijo eso. Nos tiene que caer el 20, ¿sí? A ver, vamos a ver. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros, ¿qué? Pocos. Y luego dice: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ahorita ya tenemos esta iglesia, tenemos la de Ciudad Juárez, pero Dios prometió otras 5 más para empezar. Y dije, ay, ¿qué voy a hacer? ¿Verdad? No puedes estar yendo allá, tienes que dejar a alguien responsable cuidando lo que tú estás sembrando.
Ahora, ¿qué pasa cuando una familia quiere servir al Señor? Bueno, sujétese primero el plan de la iglesia y después veremos si se abre otra misión a través de ti en el futuro. Porque tú estás aquí, di conmigo, yo estoy aquí Yo estoy aquí para ver para ver si el Señor si el Señor me va a colocar en el servicio. me va a colocar en el servicio. ¿Quién te dice a ti que el día de mañana Dios no te va a llamar a ti como pastor? Aún siendo pastor vas a tener que tener a un pastor que te mentoree, como en el caso de mi hermano, ¿verdad? Ahí va y la lleva. Pero ¿qué te quiero decir? El pastorado es algo que nosotros tenemos que aceptar en nuestras vidas. Todos los días de nuestro cristianismo tenemos que aceptar ser pastoreados. Siempre. Si no lo estamos aceptando, entonces no estamos agarrando el rollo. Siempre mantente dispuesto. A ver, di conmigo. Primera clave. Primera clave. Debo mantenerme dispuesto Debo mantenerme dispuesto a ser un obrero. a ser un obrero. ¿Qué es un obrero? Bueno, pues un obrero es alguien que va y trabaja un cierto horario. Dios a veces nos pone a trabajar en ciertos horarios. Estás en tu trabajo, te sales a tu lonche y te dice el Señor, predícale a ese que está ahí. No te extrañe cuando sientas algo en tu corazón de parte del Espíritu Santo. Ay de ti si no vas y lo haces. Tienes que hacerlo. Yo le pido al Señor que tú le digas al Señor, Señor, tú sé mi boca. Tú sé mi boca. Mira, ha llegado momentos en que yo quiero hablar de otras cosas y sin querer queriendo empiezo a hablar del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio tiene dominada mi lengua. El Espíritu Santo tiene que tener dominada nuestra lengua, nuestra manera de hablar tiene que ser cristocéntrica. Amén. Alguien puede estarte platicando que de su carro, que de su casa, que de su negocio. ¿Y tú a qué te dedicas? No, pues lo primero es que creo en Jesús. Le saqué totalmente del tema. Y no te extrañe que te va a decir, a ver, ¿y eso cómo se come? Ah, pues ahí te va. Y le avientas ahí directamente el mensaje. Ya estás hablando, ya estás siendo un obrero. Amén. Amén. ¿Y el obrero qué? Es digno de su salario. Pero quien no predica el Evangelio, pues nunca recibe bendición. Ay Dios, ¿a poco sí, pastor? Si predico el Evangelio, ¿viene bendición económica? Sí, según la Biblia, Dios bendice tu economía al predicar de su nombre. Porque el obrero es digno. Hay quienes, no, pues una almita al día. Pues bueno, ¿qué le puedes? Te aseguro que Dios te va a bendecir como no tienes idea. Amén. Yo les animo a que lo experimenten. Evangeliza, hazte la idea de que vas a estar hablando de Jesús y Dios te va a honrar. Por eso les enseñamos a la gente a hablar de Jesús, no por conveniencia, sino porque es un mandato. Y aparte de ser un mandato, es un privilegio. Y aparte de ser un privilegio, es una gran bendición. ¿Sí? ¿Cuántas veces me he predicado el Evangelio y he sido grandemente bendecido? ¿Verdad? Fui y le hablé del Señor a una persona que tiene una carnicería allá en Durango, ahora que anduve allá, y al día siguiente llegó con un paquete de carne asada, y al día siguiente con un paquete de barbacoa. Yo más dije, véngase papá. Estaba bien buena la barbacoa, porque ese es el salario que el Señor te va a dar: provisión, bendición, abundancia. Amén. Cuando nosotros honramos a Dios con nuestro servicio, no creas que Dios no
te va a tomar en cuenta. Vamos a 1 de Corintios capítulo 6, versículo 14. Sí, creo que sí es 14. Vamos a ver que el apóstol Pablo habla sinceramente en cuanto al servicio. Pablo llegaba, predicaba, dejaba obreros y se iba. ¿Sí? ¿Cuánto duraba Pablo predicando en una comunidad? Hasta 2 años. Digan conmigo, 2 años. 2 años. Imagínate que el Señor te diga, de aquí a un mes, quiero que te vayas, a ver, que le diga a Araceli, te vayas a Jesús María una vez a la semana por 2 años. Ay, Dios mío. A evangelizar. Ya escuchó la palabra, la cuestión es que aprenda a obedecer. 2 años sin fallar. Sin fallar, totalmente. ¿Qué te está diciendo el Señor? Bueno, hay una promesa que si eres perseverante, te voy a bendecir. Amén. Estuve yendo a Juárez por mucho tiempo en son de evangelismo, y cuando el Señor me habló, me dijo, mujer, tu hermano, el Señor me mostró, lo voy a bendecir. Lo bendijo, está siendo bendecido. La iglesia está creciendo. Aunque no lo creas, está siendo bendecido. Porque quien obedece y recibe las instrucciones, recibe bendición. Amén. A ver, vamos a ver. Vamos a ver 1 de Corintios 4:14. No escribo esto para avergonzaros, dice Pablo, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio de Él. A ver, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Él está hablando de que la gente que Él les invirtió tiempo, los engendró. ¿Cuántos tienen hijos aquí? Levanten la mano. ¿Cuántos se encargan de cuidarlos, de alimentarlos? Los estás engendrando, ¿verdad? Los estás educando, esto es engendrado. Ahora, cuando tú vienes a la iglesia, ¿ya? Tú estás siendo engendrado en el Evangelio como hijo ¿qué? Espiritual. La cosa es, ¿qué clase de hijo espiritual eres? Pastor está loco. No, si el pastor dijo esto, es porque ahí dice en la Biblia, yo tengo que obedecer. Entonces te estás dejando que engendrar. Pablo les decía, yo los engendré en Cristo. Significa, si yo estoy engendrando a hijos espirituales que viven obedientes a Cristo, yo como pastor, yo tengo que esperar algo de mis hijos espirituales. Di conmigo, el pastor tiene que esperar algo de mí. Yo tengo que esperar algo de ti. Lo primero que tengo que esperar es que seas fiel a esta congregación. Amén. Segundo, que seas fiel y obediente a todo lo que dice la palabra, incluyendo, aunque no te guste, el diezmo. Amén. Porque quien no diezma en una iglesia no es hijo engendrado según el Evangelio. Punto, se acabó. Qué fuerte, ¿verdad? Hay lugares donde voy, la otra vez fui a predicar a un lugar en Coahuila. Oh, pastor, a mí no me gusta hablar del diezmo. Pues yo sí le voy a hablar a su gente del diezmo. Y les hablé del diezmo. Porque si tú no hablas de ese principio y no lo aceptas, no estás siendo engendrado según el Evangelio. Estás siendo engendrado según tu opinión propia. Y si está en la Biblia, es verdad. ¿Ok? Amén. No me lo preguntes a mí, pregúntaselo a la Biblia. Amén. 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 Así de sencillo, mis amados. Ser engendrado tiene que ver con la total disposición de mi persona para Cristo en donde estoy.
Dilo fuerte, yo estoy siendo pastoreado en este lugar. Yo soy siendo pastoreado en este lugar. En pastos verdes serás pastoreado. Aleluya. Jehová es mi pastor y nada me faltará. La esencia del pastor es que va a orar por ti y Dios va a proveer tu necesidad. ¿Cuántos? Cuando hemos orado por ustedes, mi esposa y yo como pastores, Dios les ha contestado, levante la mano. Eso es ser pastoreado. Amén. Amén. Eso es ser pastoreado. Nosotros nos quedamos después de la reunión, apagamos las bocinas, yo me quedo aquí un ratito para ver quién viene, oramos por él. Eso es pastorear. El darte tiempo para darte un consejo y que tú lo aceptes y lo obedezcas es recibir el pastorado de nosotros. El desecharlo, pues ya es bronca tuya. Pero a legua se ve cuando una persona obedece lo que le digo yo como pastor. A legua se ve cuando rechaza. No, pues este hizo lo que quiso. No se dejó pastorear, no tenía un corazón humilde. Amén. Amén. Y según la Biblia, simbólicamente, tenemos que ser como oveja, no dispersada, sino una oveja que sabe escuchar la voz de su pastor, porque dice la Biblia, mis ovejas, dijo Jesús, mis ovejas oyen mi voz y la obedecen. Así es que si un pastor te habla y te dice, haz esto para que te vaya bien, y no lo obedeces, entonces no es tu pastor. Ay, Dios. Pero si yo te digo algo y tú lo haces, entonces eres del rebaño. Así es. Amén. No, pero no de esas que decimos, Señor, bendíceme, ayúdame, puro me. Tengo un amigo en Ojuelos, Jalisco, que fue pastor de ovejas, así, y él le chiflaba, y llegaban y se alineaban, y se alineaban así. Pero te dice que tenía uno que era cabrito, y dice que iba y se metía entre los nopales. Y hubo un momento que dijo, no, ya la voy a ignorar, este hermano tiene cansado, y un día se perdió y llegó toda arrastrada. Desde ese día, esa cabrito no volvió a desalinearse. A veces el pastor tiene que dejar que se vayan y que la vida los arrastre. Y después regrese. Tenía razón, pastor. Alíñense, amigo, aquí es puro cuerpo de Cristo alineado. Alineado. ¿Sí? Si tú no te alineas, no traes nada. Que vamos a hacer una campaña evangelística, que vamos a hacer esto, que vamos a hacer aquello, que vamos a servir. Ayer que estuvo la reunión de los pastores aquí, bueno, pues alineados al servicio, pues no todo es dame, también es dar, ¿verdad? A veces cuando uno sirve anda uno todo sudado. Híjole, está buena la salsilla, ¿no? Y eso que es un lugar chiquito aquí, imagínate que fuera un lugar grande. Yo espero de cada uno de ustedes que se pongan la camiseta de Centro Cristiano de Lamén. El tener esa lona, el tenerla afuera y el mandar a hacer un púlpito como este. ¿Sí? De que me lo traje desde Juárez. Es diseño de CCA. Así es que nadie me lo pida porque es diseño de aquí de la iglesia. El hecho de ver el nombre de nuestra iglesia aquí, ¿qué mensaje te estamos dando? Ponte la camiseta. Ponte la camiseta. ¿Sí? Ponte la camiseta de CCA. ¿Qué? Así de sencillo. Tú eres parte de una familia llamada Centro Cristiano de Lamén. Abrévialo, soy de CCA.
Comitiva compas amigables. No tanto, ¿verdad? No, sí. Así de sencillo, nada más así para que. Ándale, gracias a todo. Identifique. Así es que, ¿qué tenemos que hacer? Somos parte de una familia. Y el ser parte de una familia nos hace compartir todas las cosas, participar de lo que se haga aquí, crecer como una familia, bendecir a otros. Te quiero invitar a mi congregación. Oye, cuando tú vas a un restaurante y te vas y te atacas ahí al buffet, a las espadas, ahí al sirloin, ¿verdad? Donde sea. Llega alguien y te dice, a ver, recomiéndame un restaurante. No, pues yo voy, pero me invitas. ¿No? Tú vienes a alimentarte a Centro Cristiano de Avivamiento, alimento espiritual que te está nutriendo para que crezcas. Y luego le evangelizas a alguien y te dice, pues ¿qué iglesia me recomiendas? Pues allí busca la que quieras. Y ahí tienes tu carro, es tu vecino. No, vámonos tú y yo a la iglesia, yo te llevo al lugar donde yo estoy creciendo. ¿Verdad? No les vas a recomendar la leche lucerna cuando la liconza te está nutriendo. Ay, Dios. No, vamos a traerlos aquí a la congregación, vamos a invertir para que vengan a la iglesia, porque a mí me está haciendo de bendición esta congregación. ¿Qué es la primera cosa que yo tengo que hacer cuando soy parte de una familia? Tengo que hacer que esa familia crezca. Entre más crece una iglesia, mejor para todos. Hay más servicio. Hay más servicio de obreros. Hay más que hacer por la gente. Amén. Amén. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Pues vamos a ser parte de lo que Dios nos ha dado. Dice, porque aunque tengáis 1000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto ruego que me imitéis. Diga conmigo, imitar. Imitar. Yo les ruego que me imiten y imiten a mi esposa. O sea, imiten nuestra fe. No vayas a imitar nuestra manera de caminar. Ni tampoco de hablar. No, eso es nuestra manera de ser, no tienes que imitarlo, pero sí imita nuestra fe. El imitar la fe no es malo. Pablo les decía, imítenme a mí, imiten mi fe, no imiten mi manera de vestirme ni mi manera de caminar, imiten la fe, que cuando me encuentro en un problema, yo me arrodillo y le digo, Señor, necesito de ti. Amén. Eso es imitar, esa es la imitación bíblica, ¿verdad? Voy a ser imitador. Había un cuate ahí en la iglesia, en Vino Nuevo, en aquellos años, que imitaba a los pastores, a los predicadores, a todos. No, les salía muy bien. Un día un predicador se vestía de botas así, vaquerote, y agarró y se vistió igual. Dice, no, me puse unos pantalones talla 29, apenas me entraron, pero me quería ver como él. Y en eso llegó el predicador y se sentó atrás. Dije, ay, dice, hasta sudé frío. No, lo imitó así, haz de cuenta, igualito. Cuando terminó la reunión, se le acercó el predicador y le dice, nunca lo vuelvas a hacer. A mí también me gustaba imitar predicadores. Yo llegué a imitar a mi pastor, chica. Ay, yo sí lo imitaba y un día lo imité delante de él. Mi mamá hizo así. Le caí en gracia, no vuelvas a hacerlo. Pero no te estoy hablando de esa imitación, te estoy hablando de imitar la fe
de un hombre, una mujer, matrimonio de Dios. Amén. No se trata de que voy a hacerle así. No, usted imite la fe. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Oye, qué bonito, ¿verdad? Que un pastor diga de sus hijos espirituales, mi hijo amado. Qué bonito, ¿no? Qué chido. ¿Qué onda, pa? Pues es un domingo, pa. Imagínate, ¿no? Que si soy tu hijo, échale, pa. Todos los amigos de la fila ahí, échale, pa, ándale. Pero realmente esa es la característica de la iglesia, que tú veas a tu pastor como un padre espiritual, que veas como una persona que te está nutriendo a un crecimiento saludable, y que tú veas, ay, bueno, yo me encontraba en un problema, recibí el consejo de mis pastores y mi vida cambió. O sea, Dios está cambiando tu vida, pero por Dios, mis amados, Dios está usando pastores para que te alinees al comunicado de Dios. Amén. Amén. Y hay que estar agradecidos con eso. Pablo decía, mi hijo amado. ¿Ya? Eso es el orgullo santo, ¿eh? Porque no es un orgullo carnal, es el orgullo santo de los pastores, es hablar de los congregantes fieles. A veces yo voy y predico lugares y hablo de esta congregación. Yo hablo de la iglesia. ¿Por qué? Porque es la iglesia que estoy pastoreando. Es donde yo me identifico como padre espiritual, como pastor. Y lo mismo hace el congregante. No, es que ahí, pastor, pura escarcajada. Yo comencé a ser muy chistoso cuando me di cuenta que aquí les gusta mucho reírse. No, en otros lugares hago esto y, no, este cuate no se ríe ni por... No me voy a poner bien serio. Yo no soy un pastor así religioso, no soy de esos que... O sea, anda en corbata, anda en saco, siempre me aviento mis... Pues que es parte de ella. Tú vienes a gozarte con una palabra que te va a refrescar, que te va a bendecir y que te va a hacer crecer. Mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo. ¿Qué hace un hijo espiritual? Él obedece lo que aprendió y lo pone en práctica en la vida de otros. Que obedece lo que yo le enseñé. Nada de lo que estás aprendiendo aquí es de mi, ahora sí que de mi sustancia, es la sustancia de Dios. Es la gracia del Señor para tu vida. Ponlo en práctica, que es tu fe. De la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Ahora vamos a 1 Corintios 4, vete para arriba, en ese mismo capítulo. Mira lo que dice. Vamos a leerlo en voz alta. Dice, así pues, tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Te animo a ser fiel en el nombre de Jesús. Mantente fiel. ¿Qué es la fidelidad? Que pasen los años y tú te quedes aquí. Que no seamos iglesia errante, dispersa. Que un día nomás estoy esperando a que me digan algo bonito y ahí me quedo. No. Aunque me hablen fuerte, ahí me voy a quedar porque mi fidelidad demanda que aun cuando no me traten como yo quiero, yo sé que me va a hacer de bien, me va a hacer de bendición. Dilo fuerte. Tengo que aprender
A mantenerme fiel. A mantenerme fiel. Y hablando de fidelidad, hablamos de compromiso, hablamos de lealtad. Si tú estás casado, la fidelidad la practicas con tu esposa, con tu esposo. Sé fiel, aunque te cueste. Compromiso, mantente comprometido. Mantén ejercitando tu compromiso en las cosas que realmente valen la pena. Seguir a Dios y comprometerse con la iglesia vale la pena. Cuando una persona empieza a ver la iglesia como algo monótono, otra vez, el mismo lugar. Ay, otra vez a sentarnos a escuchar. Esa persona ya está en riesgo de perder su compromiso. La lealtad es algo que entregamos de corazón. Amén. Amén. Tú aprende a poner todo eso en práctica. Amén. 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 Gloria a Dios.